La Navidad parece que es una temporada de mucha felicidad. Normalmente cuando pensamos en la Navidad pensamos en regalos, pensamos en comida, aunque no digan que no, pensamos en comida, ¿verdad? Pensamos en pasar tiempo con la familia, tener un tiempo de risas, de convivencia. Pero no siempre la Navidad es un motivo de alegría para todos. Por ejemplo, si ustedes ven esta siguiente imagen, ¿qué es lo que se le viene a la mente? ¿Qué es lo que está pasando en la mente, en la cabeza de esta mujer? Está el pino de Navidad de fondo. No es una imagen que realmente demuestre felicidad. Por ejemplo, esta otra imagen. A pesar de que la pequeña tiene ese gorrito de Navidad, de Santa Claus, definitivamente hay algo que está perturbando la relación, hay algo que está perturbando la paz, la alegría en la familia. O puede que de la otra imagen, por ejemplo, a pesar de que está el pino de Navidad frente a él, hay algo en esa carta, ¿no es cierto?, en esa hoja. ¿Qué habría en esa hoja que está llevando a este hombre a un estado como el que vemos en la imagen? Y es que la verdad, en la vida pasamos por situaciones que a veces nos perturban. Y en ocasiones somos tentados de habitar en eso que nos perturba. Somos tentados en habitar ahí. Por eso es que el día de hoy continuamos con esta serie de sermones navideños del mes de diciembre titulada Habita. Alguien diga conmigo, habita. En el que si usted nos está acompañando por primera ocasión o si usted apenas se integró a esta serie la semana pasada, el objetivo de esta serie es que podamos cerrar este año 2023 habitando en algo mejor. Creo que Dios siempre busca maneras de movernos de lo peor a lo bueno y de lo bueno a lo mejor. Y si este año ha sido un año difícil para usted, si esta semana ha sido una semana difícil para usted, o quizás en los últimos meses han sido meses difíciles para usted, esta serie es para usted. Dios quiere que cerremos este 2023 habitando en algo mejor. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente de habitando en gozo. Así que como cada domingo lo digo, yo ya estoy listo con el sermón. ¿Cuántos estamos listos para el mensaje de esta tarde? Dígame amén. En la escritura encontramos una historia de un personaje que definitivamente necesitaba habitar en gozo, en algo mejor. Así que vamos al Evangelio de Lucas capítulo 1, porque vamos a conocer de esta historia. Lucas capítulo 1, versículo 26. Si tiene usted, es de los que toma nota, este pasaje es esencial para este sermón. Lucas 1, versículo 26 en adelante. Dice la escritura de la siguiente manera. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada, ¿cómo se llama esa virgen? María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa, ¿y qué dice la siguiente palabra? Perturbada. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo
te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de hoy. La historia entonces trata sobre esta virgen llamada María. Esta virgen llamada María que muchas veces en las iglesias evangélicas protestantes se evita ese tipo de pasajes. ¿Ustedes saben por qué? Sí. Por lo controversial que puede ser para algunos pastores este tipo de pasajes o predicadores, porque habla de la Virgen María. Y en Latinoamérica, María, el catolicismo y el cristianismo pareciera como que estuvieran peleados, ¿verdad? Pero por algo está en este evangelio, esta historia, porque hay algo bastante interesante en esta historia para nosotros. Haciendo un lado la parte de diferencia doctrinal entre religiones, creo que hay una historia y una enseñanza poderosísima en esta historia que me gustaría que la vieran con esos ojos, que la escucharan con esos oídos de la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Porque la historia trata de María, esa adolescente que se cree que tenía 14 años, que se le da la noticia de que sería mamá. Y cuando usted lee esto, las que son madres, ¿cuántos son madres acá? Las que son madres, quizás cuando usted recibió esa noticia, sobre todo si usted estuvo esperando por esa noticia, la primera emoción que se viene a la mente cuando dice, estás embarazada, es un sentimiento de alegría, es un sentimiento de gozo. Pero la historia al principio no fue lo que produjo este aviso, no fue lo que produjo en María. Cuando María escuchó la noticia, dice que se perturbó. Y todo el ángel le dice, María, no tengas miedo, no te turbes, no te preocupes. ¿Por qué razón María se tuvo que haber perturbado por una noticia que pareciera que es buena? ¿No es cierto? Para eso tenemos que entender la cultura judía en el primer siglo o en el Antiguo Testamento. Porque todo lo que ocurría alrededor de esta historia tiene que ver con esa cultura del primer siglo, de esos siglos, de aquellos tiempos. María estaba, dice, comprometida con José. El compromiso en aquellos años entre una novia y un novio duraba aproximadamente un año, 12 meses. Durante esos 12 meses, la mujer de compromiso, la mujer vivía en la casa de su padre y el novio vivía en su propio lugar, en su propia casa. No se podía romper ese compromiso, que no se podía romper, a menos que no fuera por dos razones. Número uno, por muerte de uno de los dos, o número dos, por divorcio. ¿Cómo así que por divorcio, pastor? Si están comprometidos, son novios, se pueden divorciar. No, porque en la cultura de aquel tiempo, una persona comprometida, una mujer comprometida, se consideraba ante la ley casada. Casada. Entonces, durante ese periodo de 12 meses, a pesar de que vivían en lugares diferentes, era ilícito para la pareja tener relaciones sexuales. Lo cual significa que para entonces María y José, el compromiso durante esos 12 meses, en cierto sentido, era no tener relaciones sexuales, mucho menos quedar embarazada. Pero la historia dice algo totalmente diferente. La historia dice que María quedó embarazada. Espérenme, porque esto se pone bueno. Porque no quedó embarazada de José. A ver, estoy era el pianista aquí para ponerme unos acordes de ta 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 tan. María no quedó embarazada de José.
José estaba en la casa, en su propia casa. María está recibiendo esta noticia del ángel y ahora resulta que voy a estar embarazada. ¿Y qué significa esto? ¿Qué dice la ley judía para esto? ¿Se debería de preocupar María por esta noticia? ¿Se tendría que perturbar María por esta noticia? Vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 22. Y usted me dice si se debería de perturbar María o si esa palabra de que María confusa y perturbada realmente es por un motivo. Pero supongamos que las acusaciones del hombre son ciertas y se puede demostrar que la mujer no era virgen. Entonces la llevarán a la puerta de la casa de su padre y allí los hombres de la ciudad, ¿la qué cosa? A pedradas, porque ha cometido un delito vergonzoso en Israel. Ha sido promiscua mientras vivía en la casa de sus padres. De ese modo limpiarás esa maldad que haya en medio de ti. Qué perturbador, ¿no es cierto? Ahora ya entiende por qué María estaba perturbada y confusa y con miedo. Porque María sabía lo que le esperaba. ¿Cómo llegar con José y decirle, honey, amorcito, estoy embarazada? ¿De quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Del Espíritu Santo. Yo quiero imaginar que cuando el ángel está diciendo esto a María, por María los pensamientos empiezan a surgir. Espérame, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? María sabía lo que le esperaba. Puede imaginar a María frotándose las manos de nerviosismo mientras escuchaba al ángel Gabriel decirle, y concebirás y darás a luz un hijo y su nombre será Jesús. Puede escuchar quizás el palpitar del corazón de María, quizás agitado, al saber que lo que vendría por los próximos días, semanas o meses era posiblemente su muerte. Puede ver a María perturbada y habitando en esa noticia que estaba provocando en ella miedo. ¿Estamos aquí? Definitivamente este aviso vino a perturbar a María. Pero ¿qué de nosotros, Costa Road? ¿Habrá algo que nos está perturbando el día de hoy? ¿Será que hemos traído algo a este auditorio que hemos venido acarreando, cargando durante este 2023 y que ha estado perturbando nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón? Esa es una pregunta que me gustaría que ahí en su mente usted respondiera. ¿Puede identificar eso? ¿Hay algo que lo está perturbando? Y si hay algo que lo está perturbando, ¿qué tipo de emoción, qué tipo de sentimiento desata en usted eso? Independientemente de dónde usted venga, cuánto dinero tenga en el banco, qué título tenga, quién sea usted, cuántos lenguajes usted hable, en la vida muchas veces pasamos por momentos, por cosas que nos perturban. Y esas cosas a veces vienen por una decisión que tomamos, por un error que cometimos, por las condiciones en las que quizás estamos viviendo el día de hoy, por un pecado. O a veces eso viene que nos perturba, no necesariamente por algo que hicimos, sino quizás es porque algo le está pasando a un ser querido, a un amigo, a un vecino, a algún familiar. De tal manera que eso viene a perturbarnos y entonces nos tienta a habitar en eso. ¿Está conmigo? Confession time. Mire, fue en el 2009. Yo tenía aproximadamente ya un año
tenía aproximadamente un año de pastor y pues bueno, tenía muchas ilusiones, muchas aspiraciones, muchas ilusiones. Terminé mi primer año como pastor en el 2008 con un pequeño crecimiento en la iglesia que trajo bastante esperanza a mí y dije, bueno, yo creo que sirvo para esto. Yo creo que vale la pena seguir intentando. Entonces, en aquellos años, para uno como pastor tenía que renovar su visa religiosa de trabajo cada año. Cada año. Y para hacer eso, uno tenía que regresar a su país, presentar una carta de parte del pastor de la iglesia americana diciendo, queremos a David Rangel como empleado, como pastor de la iglesia tal y tal y tal. Agradecemos mucho su cooperación. Y esto era lo que yo presentaba al cónsul allá en Monterrey. Así que en enero del 2009 llego feliz. De hecho, no llevé mucha ropa. Yo recuerdo que fui a Monterrey de entrada por salida. Y porque la primera vez que lo hice no tardé nada. Ahora, tardé más en la fila que en lo que presenté la carta. El cónsul lo vio, selló y me dio el permiso y ya. Así que yo me acuerdo que llevé una pequeña mochila, maleta, con un cambio o dos de ropa, porque sabía que yo iba a Monterrey por 1 o 2 días. Yo iba, saludaba a la familia, comía una orden de tacos y me regresaba. Así que me presento ante el cónsul y le entrego la carta. El cónsul la ve, me mira y me dice, ¿dónde están los otros documentos? Le dije, pues esto es lo que presenté el año pasado. Dice, no, hubo un cambio de ley la semana pasada y ahora para poder renovar esta visa se tiene que hacer una petición y es toda una serie de documentos que te faltan. Y le dije, entonces tengo que regresar a Dallas, tramitar todo eso. Dice, no, tu abogado en Dallas lo tiene que hacer, tú tienes que quedarte y esperar aquí en Monterrey. Y le dije, ¿cuántos días eso se tarda? Me dice, no son días, son de 6, 8 o 12 meses. Y no supe, yo dije, no, ¿cómo? No supe qué decir, me fui y hablo a la iglesia, les digo, no sé qué pasó, hablo con mi abogada, dije, no sé qué pasó, ahora no sé cuándo voy a regresar, y todo el cónsul me dijo, y no hay garantía que te demos la visa, porque no tienes estudios teológicos para ser pastor. Porque hubo mucho fraude en aquellos años con las entidades religiosas, entonces ahora había una serie de requisitos. Y para mí la verdad fue bien perturbador, preocupante, todo eso, porque yo había dejado mi país para iniciar un ministerio acá, para un llamado, y luego para que yo regresara y que tuviera que esperar 6, 8, 12 meses, pagando departamento acá mientras yo vivía en Monterrey para no perder el departamento, todas mis cosas acá. En esos años empezó bien fuerte lo que eran los cárteles allá en Monterrey, en México, de manera que en Monterrey había mucha violencia, mucha gente moría y todo eso empezó a traer bastante estrés a mi vida, que yo hacía consejerías por teléfono, juntas vía internet y todo. Mis predicaciones me grababan en Monterrey, yo las mandaba y las ponían en la pantalla. Y dije, 1 mes está bien. 2 meses se me empezó a hacer pesado. Y recuerdo que llegué a un punto en el que yo le decía a Dios, ¿qué hago? Yo no estoy disfrutando esto porque no estoy ni aquí, porque mi corazón está allá, pero mi cuerpo está aquí. La iglesia me está diciendo que la gente ya no quiere ir, el ministerio está viniendo abajo. Y por unos meses realmente descubrí lo que es definitivamente sentir cuando uno está habitando en algo perturbador, en donde no ve que va a haber mejora.
en mi ministerio. Ese fue mi primer golpe ministerial en el 2009. Porque habitar en algo que nos perturba no es nada agradable, porque nos roba el gozo. Lo que habíamos construido, la alegría, la emoción, el gozo, algo perturbador, si no somos cuidadosos, nos los tumba por completo. Usted sabe de lo que estoy hablando. Nos lo tumba por completo. Para María fue la noticia. Para nosotros, para usted y para mí, ¿qué es eso? Que a lo mejor el día de hoy está perturbándolo y que le está robando el gozo que usted había vivido hace meses o hace años o hace días. Porque lo que sucede con la historia es que el anuncio del embarazo que vino a oídos de María estaba llevando a María a un punto en su vida de habitar en algo perturbador, porque el asunto que estaba tratándose era un asunto moral, religioso, social, que podía llevarla a morir siendo apedrada frente a la casa de su padre. Pero en medio de todo eso, dice la historia que María va a la casa de Elizabeth, una parienta de ella, una familiar, le cuenta la situación, y Elizabeth entonces afirma que el embarazo de ella era obra de Dios. Y atención en esto, porque entonces la figura de Elizabeth en la historia de María es tan importante que muchas veces cuando leemos esta historia la pasamos desapercibida, porque fue tanto la influencia de Elizabeth que entonces María cambió su parecer por completo, y ahora él vio este embarazo, algo que le estaba perturbando, como una oportunidad en donde Dios está obrando en ella. Y ahí estuvo la clave, porque automáticamente María se llena de gozo y entonces empieza a declarar las siguientes palabras en Lucas capítulo 1 versículo 47. Y mi espíritu ha saltado en Dios mi Salvador. Se da cuenta, versículos antes decía que ella estaba perturbada, confusa y con miedo, pero ahora dice, mi espíritu ha saltado en Dios mi Salvador. Porque ha puesto sus ojos sobre la pequeñez de su esclava, pues he aquí que desde ahora me tendrán por dichosa todas las generaciones. Mire, lo que ocurre es que María expresó su gozo a través de estas palabras que son conocidas como el Cántico de María, y que en unos años, décadas después, en latín se vino a crear algo que se llamó el Magnificat, muy conocido, porque el Magnificat es una especie de cántico de María. Es una oración cantada, es una declaración cantada que nos trata sobre cómo sucedió este asunto con María, por qué sucedió o cuándo ocurrió. Lo que el Magnificat canta, le engrandece mi alma, exalta mi alma, Señor, trata de que algo que estaba perturbando a María fue una oportunidad para que Dios obrara en eso y trajera el gozo a María que María no tenía. De tal manera que el Magnificat, este canto, esta declaración, esta oración cantada, vino a ser una demostración de en dónde María estaba habitando. ¿Estamos aquí? Sí, sabe, uno no puede evitar Costa Road. Uno no puede evitar ser perturbado en la vida. Pero uno puede tomar la decisión de no habitar ahí. De no habitar ahí. Habitar en algo que nos perturba no es agradable porque nos roba el gozo. Nos roba el gozo. Pero la historia de la Navidad que encontramos en Lucas capítulo 1 viene a traer buenas noticias si estamos habitando ahí, en algo que nos perturba, en algo que nos inquieta, en algo que nos preocupa. Así que esta última parte del sermón quizás no es para todos. Y estoy ok con eso. Quizás esta próxima parte no es para cada uno de ustedes. Quizás esta parte es únicamente para aquellos que dicen el día de hoy, pastor, definitivamente en estos momentos estoy pasando por algo perturbador. Definitivamente, pastor, he venido acarreando algo en todos estos meses, en todo el 2023, que ha estado inquietando mi vida y que ha robado el gozo que antes tenía. Si ese es usted, hay buenas noticias. Amén.
Hay buenas noticias, definitivamente hay buenas noticias, porque Dios ya está poniendo a nuestro alrededor esas Elizabeth. Esa persona cuya función es motivarnos cuando estamos atravesando por algo perturbador en nuestra vida. Dios ya está poniendo a esa persona que venga a afirmar, a hacernos ver, descubrir que Dios está obrando en esa situación, que Dios no nos ha ignorado. Por eso es que es tan importante, Costa Road, escuchar a esas Elizabeth en nuestra vida, porque lo que hacen ellas es apuntarnos a Dios. Nos ayudan a desenfocarnos de lo que nos perturba, de lo que nos inquieta, de lo que nos trae miedo, temor, angustia, para entonces enfocarnos en Dios. Ahí es en donde ellas entran con su consejo, con su ayuda. Esas personas entran ahí dirigiéndonos para entonces enfocarnos en Dios, porque ahí es donde está el cambio de emoción en nosotros. Porque lo que sucede, Costa Rica, es que muchas veces cuando estamos habitando en algo que nos perturba o hay algo perturbador en nuestra vida, lo que sucede es que en ocasiones pensamos que llegamos a un punto de resignación en nuestra vida en el que decimos, yo creo que esta va a ser mi estado por el resto de mi vida. Yo creo que las cosas no van a cambiar. Yo creo que así me tocó y ni modo, así será por siempre. Pero la vida y la experiencia de vida me ha llevado a entender que muchas de las cosas que nos perturban en la vida son temporales. Son temporales. Por eso, el hecho de que mi situación no haya cambiado ayer no quiere decir que Dios no va a cambiarla el día de hoy. Amén. El hecho de que mi situación siga siendo la misma por todo este mes no quiere decir que el día de mañana Dios no me va a sorprender trayendo el milagro, la respuesta a mi oración que yo tanto estaba esperando. Porque todo aquello que viene a perturbar en nuestra vida son oportunidades para Dios. Quizás no para nosotros, pero son oportunidades para Dios para obrar en eso. En muchas ocasiones, lo que sucede con eso que nos perturba es que Dios las permite que pasen. Dios permite que ocurran para que usted y yo lleguemos a un punto en nuestra vida y que digamos, ok, David Rangel, ok, está bien, eres inteligente, eres capaz, estás tomando iniciativa para arreglar la situación. Pero muchas veces Dios permite esas situaciones para que entonces lleguemos a la conclusión de que sin Dios, usted y yo no somos nada. Para que lleguemos a la conclusión de decir, es tiempo de hacer espacio para Dios, para que Dios entre entonces con su poder y cambie lo que yo no he podido cambiar en todo este tiempo. Por eso, Costa Road, el gozo viene en camino. Amén. Alguien tiene que decir, mi gozo viene en camino. Una vez más, mi gozo viene en camino. Ahora dígalo como si lo cree, mi gozo viene. Por eso no nos queda más que otra cosa que abrir espacio para Dios. No nos queda más que otra cosa que hacernos a un lado y decirle, Señor, ya basta, no puedo dormir, mi apetito se ha quitado, no sé qué hacer, pero hago ese espacio para que entres y te manifiestes y hagas la obra que solamente tú puedes hacer en mi vida. Ahí es en donde está el gozo, Costa Road, en nuestra vida. Todo aquello que venga a nosotros, que traiga tristeza, es una oportunidad para que Dios traiga el gozo a nuestra vida. Toda noticia, todo aviso, todo anuncio que ha venido a causar dolor a nuestra alma, ahí es una gran oportunidad para que Dios traiga el gozo que se había perdido. Toda situación que cree ansiedad, incertidumbre y miedo por el futuro no es otra cosa que una oportunidad para que Dios se manifieste trayendo el gozo que usted y yo necesitamos día con día para existir en esta vida. Porque el gozo no está en función, no depende de lo que nos rodea, sino de quién habitamos. ¡Sas! El gozo no depende de lo que nos rodea, sino en quién
usted y yo estamos habitando. ¿Estamos aquí? Salmo 16:11 dice esto: en tu presencia hay plenitud de gozo. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Usted busque la definición de gozo y desde una perspectiva bíblica tiene definiciones bastante interesantes. Y si yo pudiera poner todas esas definiciones juntas y crearía la versión David Rangel de la definición de gozo, sería algo como eso. Gozo es una emoción profunda de alegría, de contentamiento y satisfacción, la cual viene como resultado de una relación con Dios, como resultado de habitar en Dios, emoción que no está en función de mis condiciones. Escuchen, la felicidad, mientras que la felicidad es momentánea y depende de que algo se dé, el gozo no. El día de hoy, yo espero que usted salga con una comprensión totalmente diferente entre lo que es la felicidad y el gozo. Si usted sale de aquí, Costa Road, déjeme vengo para acá para decirles a los de acá también. Si usted sale de aquí pensando que la felicidad y el gozo es lo mismo, me voy a enojar con usted. Me voy a molestar con usted. Porque son totalmente diferentes. Dios no está buscando que usted y yo tengamos felicidad en la vida, porque la felicidad está en función de que algo se dé. Y usted y yo no buscamos a Dios para que las cosas se den en nuestra vida. Hello. El gozo no es momentáneo y no depende de que Dios conteste o no conteste mi petición. ¿Se da cuenta? Mientras que la felicidad no necesariamente tiene que involucrar a Dios, el gozo sí lo involucra y lo necesita. Mientras que la felicidad es temporal. ¿Le ha pasado eso? Y dice, pero es que ¿cómo es posible que me está yendo bien en el trabajo? Cruzamos finalmente el bendito frontera. Salí, me voy para acá para entrar aquí en confianza. Solo lo siento para los que están allá en redes sociales. Ahí póngame luz, porque como estoy tan blanco, me van a ver allá en las redes sociales muy blanco. Tanto que sufrí para llegar a este punto en el que finalmente me reencontré con mis seres queridos. ¿Y cómo es posible que no esté feliz? No puedo concebir qué está pasando en mi cerebro. Tengo un mejor estilo de vida que el que vivía en mi país, pero ¿por qué no estoy feliz? ¿Les ha pasado eso? Hermana, hermano, ¿qué es lo que le falta? A ver, los de allá no escucharon. ¿Qué es lo que les falta? El gozo. Los de acá no le escucharon. ¿Qué es lo que le falta? El gozo. El gozo. Porque la felicidad es momentánea, depende de algo y no necesita a Dios. El gozo necesita de Dios y no depende de que algo se dé. La felicidad es momentánea, se esfuma, se va. El gozo es eterno. Es eterno, pero es condicional. Es condicional. Usted no puede tener el gozo si no tiene a Dios en su vida.
Alguien tiene que entender este concepto el día de hoy. Ha estado a lo mejor usted buscando llenar ese vacío, esa felicidad en su vida, pero lo está tratando con un overtime, con un segundo trabajo, con un novio, con una novia, con un auto, con una mejor vestimenta, con un nuevo look. Pero alguien de aquí tiene que comprender y entender que el gozo no se obtiene con cosas. El gozo se obtiene con aquel que solamente puede darnos ese gozo en su presencia, y es Dios. Por eso es que el gozo no se puede comprender. El gozo no se puede comprender, porque hay veces en que uno dice, pero ¿cómo es que este ser humano le está yendo como le está yendo? Y está con sus manos arriba alabando a Dios, feliz, contento, y me está dando ánimo. Porque nuestro gozo depende de en quién nosotros habitamos. Por eso, Costa Road, en la vida vamos a pasar por situaciones que nos perturban. Y cuando algo nos perturbe, siempre vamos a decir, es que me falta esto, es que me falta aquello. Que le falte eso, que le falte aquello, pero que nunca le falte Dios. Nunca le falte Dios. Entonces recuerde, cuando eso nos ocurra, recordemos que Dios ya puso una Elizabeth a nuestro alrededor. Ahí está. Quizás en su trabajo, entre sus familiares, entre la gente de la iglesia. Búsquela, escúchela. Porque nos va a ayudar a comprender que eso que nos perturba es temporal. Y son oportunidades en donde Dios obra para que nosotros le demos espacio a Él, habitemos en Él, y el gozo que se había perdido regrese a usted y a mí. Póngase sobre sus pies, por favor. Mientras estamos adorando, quiero invitarle a que en su lugar usted tenga un tiempo especial. Si el gozo se ha estado perdiendo, si el gozo ha estado en función de que algo ocurra, yo quiero invitarle a que en estos momentos pueda usted simplemente decirle a Dios, Dios, me hago a un lado, obra en mí, quiero habitar en ti, en el nombre de Jesús.